Bueno, cariño, yo ya estoy. Nos vamos. Pero... ¿qué has hecho? ¿Qué está pasando? ¿Está todo en blanco y negro? Yo no sé, yo estaba haciendo inventario y ahora es que no puedo parar. Si quieres que quede como tú quieras, hazlo tú misma, porque siempre suena esa canción. Pero bueno, María Dilia, ¿qué haces en nuestro bar? ¿Quién me ha traído hasta acá y me ha sacado de mis aposentos? No sé qué pasa, yo escucho una máquina de escribir y aparezco. ¡Hola! ¡Qué fuerte! ¿Cómo Pues estás? bienvenida. Gracias, ¿a dónde? Este es nuestro bar, la última que cierre. Estamos en Valladolid. Ay, me encanta. ¡Qué fuerte! ¿Ya se ha aparecido así de la nada? Pues bueno, no sé. Mira, vamos a hacer algo, sirve una copa y te cuento. Venga, vamos para allá. Pero fuertecita, no sé para. Grandísima sorpresa, mi amor. Aquí en la última que cierre María Dilia. Canta, aparece mi bella genio. Bam, 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 bam. Pues, ¿Qué tal? Nosotros Pues muy muy bien. Aquí, bueno, como te decía, estábamos ya cerrando. Qué rico esto que Y es. esto es baba de dragón. Sí. De la última dragona que vino, Dracari. nos dejó aquí todo lleno de baba. Y lo recogí. A ver, yo qué. Vamos a brindar, ¿no? Primero. Qué rico. Así me gusta a mí que empiecen las entrevistas. Salud. Salud. Y gracias por invitarme. Nada, gracias a ti por venir. Eso que dicen que el que apoya no folla no funciona. No, mi amor. Si usted quiere algo, vaya por ello. Estamos acostumbrados a pedirle milagros a Lourdes, a los chupitos. No funciona. Oye, que por cierto estás guapísima. ¿Me parece? Guapísima. Ni a ver. Me encanta. A ver, siempre cargo un espejo. Dios mío. Dios sabe, mira, Dios sabe que traté de estar fea, pero no pude. ¿Sabe? Yo sé que ustedes son un podcast maravilloso, que tienen muchas invitadas. Y yo dije, voy a tratar de, ¿sabes? No ir tan guapa porque no es justo para mis compañeras. No pude, terminé de estar lista, me vi al espejo y dije, qué espectacular. Pero bueno, yo espero que me disculpen ustedes, el público presente y todas mis compañeras. Salud por las feas y que vivan las guapas. ¡Bravo! ¡Bravo! Uva. Ay, madre, qué buena María Dilia. Muchas Gracias, gracias qué buena por estar tenerte aquí con aquí. nosotros. Gracias. Estamos muy felices de poderte recibir Ay, aquí en yo. nuestro bar. De verdad que es una oportunidad que tenemos muy bonita porque te admiramos mucho desde el primer momento en el que saliste en Drag Race. Bueno, Gustavo es venezolano y yo comparto el amor que hay por esa tierra. Y desde el Meet the Queens, de verdad que fue como, wow, por fin, Venezuela. Gracias. No, para mí es un placer, siempre es un placer y un honor donde me inviten siempre a entrevistas y sobre todo ustedes que me han demostrado tanto cariño, me han hecho sentir tan bien aquí en este espacio maravilloso. Así que yo siempre dispuesta a estar con personas como ustedes. Mientras a mí me traten bien, yo doy todo lo que necesiten. Y lo hacemos con todo el gusto. Gracias, Sí. mi amor, gracias, de verdad. Admiramos mucho tu trabajo. de verdad. Gracias, de verdad. Lo hago con todo el cariño y nada, gracias a ti también que como venezolano estás aquí en estas tierras maravillosas haciendo lo que queremos hacer, lo que queramos hacer, pero haciéndolo bien. Muy bien. Qué bonito. María Dilia, cuéntanos un poco, ¿cómo nació María Dilia? ¿De qué? ¿De dónde? ¿Cómo nació María Dilia? ¿Dónde nació? ¿Hace cuánto nació? Cuéntanos un poquito de tu historia. María Dilia, ¿cuándo nació? Mira, yo empecé... Es que como María Dilia es complicado. Yo empecé más o menos... Hace 25 años. 5 años, sí. 25 en el años. 2000. O sea, digamos que en el año 99, aprox, sería la primera vez que yo, digamos, hice drag, pero no formalmente, como para ir a un Halloween y todo este tipo de cosas. Pero yo creo que mi primer show lo haría en el año 2000, en Mérida, Venezuela. Yo soy nacida en Maracay, Estado de Aragua. Luego nos fuimos a los 15 años porque mi mamá se graduó de profesora y nos fuimos a La Grita, Estado Táchira, donde es mi madre. Al llegar allá, pues obviamente al graduarme de bachiller, lo más cerca que tenía era Mérida y me fui a estudiar diseño gráfico. Y entonces estudiando diseño gráfico,
fui por primera vez a una discoteca en el año 2000 y me metí en un concurso de nuevos talentos. Y entonces fue la primera vez que me presenté a hacer un espectáculo en el año 2000, sí, hace 25 años. Y ahí no eras María Dilia como tal todavía. No, ahí era nadie, era yo. Era un adolescente lleno de hormonas y mariquísima que lo que quería era ir a las discotecas a brincar y a explorar y que todo era nuevo y todo era maravilloso. Siempre me preguntan en otras entrevistas que he hecho qué recuerdo yo de esa María Dilia. Yo creo que ni siquiera María Dilia, de ese Edison, ¿no? Porque en ese momento todavía María Dilia no estaba tan formada. Y yo digo que recuerdo con mucho cariño la inocencia, porque con los años he ganado mucha experiencia, pero he perdido inocencia. ¿No? Que es normal, pero tenía como mucha inocencia, ¿no? Tenía como muchos sueños, muchas fantasías, mucha ilusión, muchas ganas de hacer las cosas con eso, con ilusión y con fantasía, y era maravilloso. ¿Y qué es lo que me habías preguntado? Que en ese momento todavía no eras María Dilia. No, en ese momento no era María Dilia. Lo que iba a decir, entonces para ese entonces, en ese año 2001 salió, tú sabrás, bueno, no sé si eres muy joven, ¿qué edad tienes? Yo 32. Ah, bueno, tampoco era una niña. Para esa época, más o menos por el año 2001, salió un reality show en Venezuela que se llamaba Protagonistas de Novela, que vendría a ser... Me suena. Sí, antigua. Entonces, era como decir un gran hermano acá. ¿Sí? Y había una participante del programa que se hizo muy famosa, que sería como una Adara, de aquí de estos gran hermanos y tal. Y ella se hizo muy famosa y esa se llamaba María Dilia. Entonces nosotros cuando íbamos a las discotecas, bromeábamos entre nosotros, hacer cada uno un participante, y yo hacía de María Dilia. Lo cierto fue que María Dilia gana el programa, y luego que ella gana el programa, viene lo de este concurso de nuevos talentos, y el dueño de la discoteca me pregunta cómo me voy a llamar, y yo le digo, pues no sé, yo no tenía ningún nombre. Y él me dice, pues te voy a decir con ustedes la gordita María Dilia. ¡Oh, Dios! El nombre de la gordita. O sea, la gordita María Dilia sonaba, Ali bom, lo odiaba. Pero bueno, empecé con ese nombre, luego la gente me decía María Dilia, luego traté de irlo reformando, luego quise quitármelo, luego no pude y ya, ahora me llamo María Dilia y lo asumo con total emoción. Y bueno, luego con los años le di mi propia personalidad y ahora María Dilia soy yo. De hecho, la persona que se llama María Dilia, o de donde viene mi nombre, hoy en día se llama La Gocha, que es una cantante venezolana, y ya tuve la oportunidad, luego que estuve en Drag Race, de escribirme y decirme como que muchísimas gracias por haber usado su nombre y darle como trascendencia y legado. Y de hecho me puso algo muy bonito, me dijo, ahora María Dilia eres tú, porque ella ahora se llama La Gocha. Entonces, pues sí, fue maravilloso. O sea, ¡qué fuerte! Sí. Luego que salga el podcast voy a publicar el mensaje que ella me dio en ese momento. Qué bonito, qué bonito. Sí. Pues fíjate que yo pensaba que tu nombre más bien venía algo sobre tu familia, sobre tu madre. Mucha gente lo piensa, hasta mi madre. Lo que pasa es que mi mamá se llama Edilia. Claro, es que habíamos leído eso. Claro. Se llama Edilia. Siempre me pasa lo mismo y mi madre, yo creo que en este momento me piensa lo mismo, madre, no es por ti, te quiero y te amo. Pero fue una hermosa casualidad, pero no fue por mi madre. Pura coincidencia. Pura coincidencia, pero fue por este reality show que me pusieron el nombre. Qué guay. Qué fuerte. Sí. Y sobre todo que después de tantos años, al final aparezca esa persona por redes sociales y te mande ese mensaje diciéndote que ahora es tuyo. Sí, son muchas cosas. Yo pensaba en estos días esto de que luego a raíz del programa todas pude materializar muchas cosas que para mí eran imposibles y eran sueños de niño, como te digo, y ves que son reales, ¿no? Yo por eso dije en alguna oportunidad que uno tiene que tener mucho cuidado con las cosas que sueña, porque si las sueñas muy duro se pueden cumplir. Por ejemplo, cuando yo participé también en el programa, yo siempre veía desde niño mis concursos de belleza con mi papá, que mi papá era muy alcahueta conmigo, que muy mariquita de chiquita, y me encantaban los concursos de belleza. Mi papá los veía conmigo porque yo vivía con mi papá. Mis papás fueron divorciados desde que yo era muy pequeño. Entonces yo vivía con mi papá, veía los concursos de belleza y yo siempre veía a las mujeres estas en el Miss Universo que están en Venezuela. Y yo decía, Dios mío, ¿qué se sentirá ir a un concurso o algo y gritar Venezuela? Por eso cuando yo entro a Drag Race, yo digo, pues bueno, yo independientemente de lo que pase, menos mal lo pensé así. Yo voy a tomar la entrada del programa como que fuera mi traje típico en un Miss Universo y voy a gritar Venezuela. Y mira, luego que lo vi en pantalla, yo dije, pero si yo esto lo soñé hace muchísimos años. Entonces fue como conectarme con ese niño y darle lo que él quería y lo que le había prometido. Qué guay. Sí. De verdad, vaya historia más bonita. Sí, ¿verdad? sí. Y sobre todo, bueno, hablando ya también de la entrada de Drag Race,
ese traje tan Venezuela. Sí. O sea, ya no solamente el que entres y tal, Total. sino esa bandera de Venezuela, ese harina pan. Total. Llevando arepas para todos lados. Es que nos ¿Cómo quedamos no? a cuadros cuando te vimos. Es que bueno, ¿Cómo que él no puede decir que es venezolano. Los venezolanos somos personas pues trabajadoras, soñadoras, pero también somos súper escandalosas, nos encanta hacernos notar. Entonces, ¿qué pasa? Si tú ibas a un concurso y ibas a gritar Venezuela, tú querías que la gente que estuviese del otro lado, los venezolanos, empatizaran contigo, ¿no? Y qué mejor que este alimento que has estado con nosotros. Aparte que yo siempre pensaba, ¿no? Yo decía, la muñeca de la harina pan o el logo de la harina pan, tú nunca la has visto de la cintura para abajo, ¿no? Claro. Siempre era como la carita. Y yo decía, yo voy a darle cuerpo, y no un cuerpo, un cuerpón. Entonces, aparte que tenía ella, el personaje o el logotipo tenía mucho con mi personaje, ¿no? Era como un poco vintage, tenía ese Un poco toque. pin-up también, Exacto, ¿no? ese toque como retro, también. Así que siempre lo tuve muy presente. Y dije, el día que llegue a entrar al programa lo voy a sacar. Y fue toda una revolución la cantidad de gente que me escribió de todas las partes del mundo. Yo te lo puedo decir que de donde yo menos me imaginaba, algún venezolano en cualquier rincón del planeta me escribía que conectó con ese momento, que lloró y me mandaban palabras de ánimo, hasta personas que él tuvo una vez una oportunidad de ir a trabajar a Valencia a una despedida de soltero de una chica que vivía en Finlandia, venezolana, que vino para acá y me contactó y regresé al mismo día y cuando llegué a su despedida de soltero la chica me abrazó a darme las gracias por el momento que la había hecho vivir con mi entrada. Entonces yo decía, ya esto está hecho. O sea, es maravilloso el hecho de que uno pueda lograr eso con las personas al principio sin saberlo, ¿no? Pero luego hay como que tener conciencia de eso, no para uno decir qué diva soy, sino para uno tener conciencia de la responsabilidad que a través de un programa como este tiene en lo que has logrado en las personas. Entonces eso es maravilloso. Wow. Fue un momento muy glorioso, Sí, la verdad, sí, tu sí. entrada al Drag Race. Sí. O sea, estaba... Bueno, yo me acuerdo que yo estaba en el salón de la casa gritando. Ay, tan bello. Sí, sí, no, la verdad Bueno, que... ya desde el Mr. Queens ya yo estaba gritando. qué bello. Ya yo estaba gritando. Sí, sí. Para mí fue también toda una sorpresa porque, claro, también como los venezolanos somos como muy competitivos, cuando a mí me sacan de primera, yo estaba, como decimos los venezolanos, cagada en la casa porque yo decía, cuando salga se me van a echar encima de que, ¿sabes? Pero no, Todo lo todo el contrario. mundo, todo lo contrario, me decía que Todo yo era lo la contrario. tocuyo, la tocuyo y nada. De hecho, me hicieron, hay un reportaje que me hicieron en una revista venezolana que nunca lo olvidaré, que decía que María Dila es la Marisa Sayalero del drag venezolano. Y eso fue, Marisa Sayalero es la primera Miss Universo venezolana. Entonces eso fue muy bonito, o sea, marcar una historia para mi país, o por lo menos para nuestra comunidad, o para el que le pude haber llegado, para mí, maravilloso. Es que el sentimiento de los venezolanos que vivís fuera... Total, claro. Todo. Yo lo vivo desde fuera porque al final, bueno, Gustavo y yo llevamos 3 años y, Sí, y ya son 3 años de muchas arepas. claro, claro. No, Y empanadas. y bueno, os lo puede decir él, yo al final también tengo mucho de venezolano Pero ya por porque supuesto. yo cocino venezolano, Ay, yo hago qué hallacas, rico. hago de Hallacas. todo, hago Sí, de sí, todo, las cachapas. Sí, mira. Si sales con un Calenta. venezolano, si te casas con un venezolano, tú ya eres venezolano, mi amor, porque nosotros tenemos un compromiso con nuestro país, ¿verdad? Si tú vas a tener un contacto con una persona, tú lo haces lo mejor que puedes, porque Totalmente. no es por ti, es todo un país. Entonces yo O sé sea, que no ese- me caso con Gustavo, No, estoy casándome mi con amor. Venezuela. Casa con Venezuela entera. No. Ese hombre yo sé que lo hizo muy bien, porque él tenía que dejar muy en alto su tierra y lo hizo, mira. Ay, qué bueno, jolín. Y ahora hablando de Venezuela, bueno, tú dime. también has vivido en Colombia. Sí, ¿Estuviste cuántos años viviendo en Colombia? en Colombia. 3 años y medio, 4. Casi 3 y alguito. Sí. Sí, yo, exactamente. A ver, con toda la... Luego de que yo me gradué de la universidad, me fui a Caracas y trabajé casi 4 años en el bloque de armas como diseñador gráfico, en el área editorial. Ahí trabajé mucho haciendo revistas, que era lo que me encantaba y por lo que estoy diseño gráfico. Digo esto porque a raíz de esto conocí mucha gente en el área de fotografía y los medios, y dejé un poco el área del diseño para dedicarme al maquillaje, que era otra cosa que hacía muchísimo, maquillaje, peluquería y todo. Y en ese entonces en Venezuela se estaba moviendo, que de por sí es un país que se maneja muchísimo el área de la belleza, se estaba moviendo muchísimo más lo que era el tema de las bodas, porque la gente se estaba yendo del país muchísimo, masivamente. Entonces, claro, tuve que dejar el trabajo de diseñador, empecé a trabajar como maquillador y pude, pues cómodamente para entonces, ahorrar para irme al país. Entonces tenía la opción por un amigo, José, que me dio la oportunidad de, él ya se había ido antes y me fui a Colombia.
Llegué a Colombia y estuve ahí casi 3 años. Trabajaba peluquería y los fines de semana hacía espectáculos también. Hacías espectáculos. Luego tuve que dejar la peluquería porque el espectáculo, pues obviamente, sí. Creció, claro. Y ganaba Qué bien, muchísimo más. Sí. Qué bien, Sí, qué sí, bien. sí. Y me fue en Colombia me fue súper bien. Yo siempre digo que soy venezolana, orgullosamente colombiana. Bueno, ahora española Ahora también, española. porque ya tengo papeles. Por eso puedo decir cerezas, ciruelas, ¿cómo estáis vosotros? Así que, si ustedes dos son de la secreta, pueden ir saliendo por donde entraron, mi amor, porque yo ya tengo nacionalidad. Cuidado. Entonces, pero bueno, nada, la idea es uno que mientras va viajando se va empapando en los países. Ahora soy Sí. ciudadana del mundo, como quien dice. Pero de Colombia guardo los mejores recuerdos. La gente de Colombia fue maravillosa conmigo. Yo también, o sea, yo también con ellos escucha. No, o sea, la pasé muy bien en Colombia, laboralmente y con la gente y todo. Espero volver de visita. Qué maravilla. Y el Maravilla. recibimiento aquí en España también. El recibimiento aquí en España, buenísimo, sí. España, claro, España es un tema aparte. Ya, como digo, España ya también es mi tierra, es mi país. Tengo ya la nacionalidad. Pero por bien o por mal, no lo digo de ninguna mala manera, tú lo sabes como latinoamericano, llegar a un país como España es acostumbrarse a que las cosas funcionen. Sí. Entonces nosotros estamos muy mal acostumbrados o que crecimos en un país donde las cosas no funcionan de la manera que tienen que funcionar. ¿A qué voy con esto? Que cuando llegas a España todo es más lento. Entonces, claro, al principio te desesperas, Sí. que si los papeles, ¿qué hago? Me regreso, que ¿dónde miro? No. ¿Qué hago? Súper, me mato. Entonces, pero las cosas funcionan como deben hacerse y si luego agarras el ritmo, pues las cosas pasan. Y también te hace esforzarte por hacer las cosas un paso a la vez, ¿no? Yo siento que es un país que a mí me brindó las oportunidades de hacer las cosas que siempre había soñado y que nunca había pensado que podía hacerlas a la magnitud que las hice. Como por ejemplo el hecho de ser María Dina, las pude realizar aquí en España y eternamente estaré agradecida con este país que hoy en día considero mi país. Y desde el momento que llegaste aquí, empezaste a trabajar como travesti también. Sí. ¿O te tomó un tiempo? No, de una vez. O sea, yo llegué aquí un 11 de octubre y en noviembre ya estaba trabajando en Black and White, que Plexi, que Wow. fue la primera drag que me dio la oportunidad. No sé si iba a decir esto, porque claro, yo estaba trabajando en B. No, mentira. Bueno, en ese entonces pasaba muchísimo. Empecé a trabajar en Black and White y de ahí empecé a hacer casting y a hacer cosas. Yo siempre digo, las personas les da a veces mucho miedo salir de sus países y decir, como que voy a empezar de cero. Yo siento que uno nunca empieza de cero. Uno nunca empieza de cero porque las experiencias las llevas a cuestas. Me pasaba mucho cuando llegué que las compañeras o otras compañeras aquí de España salía un casting y me decía que no hagas eso, que esto es tal. Y yo agarraba cualquier oportunidad y se me daba, por lo menos. Claro. Pude estar en First Day, estuve en La Veneno, Claro. estuve, o sea, muchísimas Si cosas. vamos a preguntar precisamente por First Dates. ¿Qué? ¿Qué? Yo me presenté al casting hace muchos años. ¿Y no te cogieron? No. Pero si todo el mundo va a First Day, ¿cómo no te van a No, coger? a poco de que empezara el programa, pues no me cogieron. Ah, bueno, empezando ya, claro. No me cogieron, pero cuéntanos, ¿cómo fue? First Claro, Day. esto fue en 2019 que estuviste en First Days, ¿no? ¿Sabes tú más que yo? ¿En serio fue en el 2019? Sí, que sigo toda tu carrera. Mira, no me acordaba yo que había sido en el 2019 lo de First Day. Pero bueno, sí, yo me mandé, me apliqué en ese entonces, pues no ni me acuerdo. Me imagino que en la tele dice aplica First Day o algo así. Sí, salía como un número en WhatsApp, Sí, pantalla. no, bueno, yo escribí, lo cierto es que me llaman y había que llenar un cuestionario larguísimo. Pero claro, yo estaba pensando en la tele y tal, y en el fondo así como que, bueno, y si una escuela, pues la amor. Pero entonces me da mucha risa porque me llaman para el especial de San Valentín Ah, del año 2019. Entonces me dicen, no, que es el especial de San Valentín y queremos que hagas también un show y tal, no sé qué. Pero te lo digo que me da mucha risa porque una de las últimas preguntas te dicen que mandes una fotografía con más o menos tu tipo de chico. Entonces yo mando en ese entonces una foto de Leonard, el de Big Bang Theory, porque a mí me gusta mucho ese tipo como de chico inteligente, nerd, Sí. pero como medio sexy, ¿no? Entonces, claro, yo llego el día del programa a grabar y yo no sé por qué llega la redactora y me dice, te va a encantar, te va a caer muy bien la pareja que buscamos para ti, no sé qué. Y yo la veo y yo le digo, es otra drag queen, ¿verdad? Y ella me dice, no, María, ¿cómo que otra drag queen? Y yo, es otra drag queen, ¿verdad? Lo cierto es que sí, era otra drag queen, porque yo creo que el programa nos busca como por homosí. Entonces somos drag queen, nos van uniendo. qué fuerte. ¿Y quién era? Una drag queen que se llama Miranda Pacuenca. Le mando un saludo. Miranda Pacuenca. Miranda Pacuenca, búsquela en las redes sociales y con ella hice ese First Day. Pero era súper divertido porque, claro, bueno, desde mi parte, como vi que era la otra drag queen, de amor nada. De hecho, hablábamos, era
pues yo le cuadramos las como que, mira, vamos a hablar de trabajo, vamos a vendernos, que hasta tuvieron que parar las que gemelas, que yo le decía, ¿cuál es la buena, cuál es la mala? Y nos decía, mira, hablen un poquito más de amor y tal, no sé qué, pero bueno, al final fue más como promoción, hicimos show y la cosa, y ahí estuvo lo de First Day. Luego al tiempo vino otro casting que era para, por medio de un compañero del Black and White, nos pidieron un casting que una productora necesitaba unas drag queen. Yo mandé el casting y muy rápido me respondieron, yo no sabía para qué era, lo cierto fue que cuando nos avisaron era para La Veneno. Entonces estuve en el capítulo número 6 de La Veneno, el capítulo que es como en un sex shop. Sí. En la parte al final salimos, imagínate, eso fue también hace muchísimo tiempo y que pensar que iba a trabajar ahí con los Javis que luego los iba a volver a ver. Lo de La Veneno fue maravilloso, me encantó mucho la experiencia. Qué maravilla. Bueno, y hablando ya de castings, vamos a entrar un poquito más en lo grande, ¿no? Ay, no. Drag Race. Casting, ¿cuántos castings? ¿Cómo fue aplicar a Drag Race? ¿Cómo fue entrar? ¿Cómo fue la llamada? ¿Cómo fue el momento en el que te llamaron por teléfono y te dijeron, María Lidia? ¿Qué estabas haciendo en ese momento? En ese momento. Estaba trabajando en la peluquería, bueno, yo creo que ya lo he comentado antes, yo hice todos los castings, o sea, yo hice la primera temporada, hice la segunda, hice la tercera. Y sí me llamaron como a las 9:30 de la mañana y me preguntaron como que estás sola y tal. Ya yo suponía más o menos para qué era, pero es que es un momento maravilloso. Yo digo que de lo más bonito de entrar al programa es eso, ¿no? La llamada cuando te dicen felicidades, ya formado, estás por dentro de Drag Race, no sé qué. Es una emoción maravillosa que luego cuando sales la entiendes, te digo que en ese momento porque luego lo que viene es un estrés. Pero el momento en que te llaman pues yo me puse como a llorar, a gritar, como que no puede ser. Y a llamar a los compañeros y todo eso y a disfrutar el momento. Luego ya obviamente te sientas y empiezas y dices, ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? Pero sí, o sea, un momento maravilloso que también nunca pensé que iba a lograr porque soy fanático del programa hace muchísimos años, desde la edición americana, desde la primera. Sí. Por ahí en el año 2010, 2011 que salió la primera edición de Drag Race, pero nunca yo pensé participar porque obviamente para entrar tú en una edición como Drag Race tenías, no sé, irte a Estados Unidos, tener documentación, etcétera, etcétera. Así que fue maravilloso. Qué bien. Y dentro de Drag Race, al final, bueno, desgraciadamente no pudimos verte más que en el primer capítulo. Bueno, no, miento, porque después hiciste apariciones a lo largo de la temporada. Salí varias veces. Y a la repesca, lógicamente. Sí. Pero a nosotros nos hubiera gustado mucho verte en el Snatch Game. En el Snatch Game. Sí. Nosotros somos muy fanáticos de ese capítulo, siempre ese y el roast. Sí. Y la verdad que, bueno, queríamos preguntarte, a ver, ¿qué habías pensado? Si se puede preguntar, ¿eh? No sé si a lo mejor... Sí. ¡Ah! Y por eso en el capítulo entonces de... por eso hola, cachos de mierda. Virutas, que estamos en Drag Race España, quiero morirme. Ay, qué estoy bueno. a esto de hacer el piti suyo. Y vas... ¿De qué te ríes? Odio la gente. Stop, que me bajo del planeta. Pausa y volvemos, me muero. De verdad que clavado, ¿eh? Ya pringada, llevo siguiéndola también muchos años. Me encantaba, tuve la oportunidad de conocerla luego en un evento y me dijo que le había gustado mucho mi invitación y pudimos conversar. Pero bueno, no lo hice. Claro, por eso, como había gustado tanto en el casting, en mi invitación de ella me llamaron para el Acting Challenge, si ustedes recuerdan. Sí. En el Acting Challenge salgo yo en la que te destapan de una sábana. En la escena de Visa, Clover y Macarena, salgo yo en el fondo de la pringada. Hay un detalle que voy a decir aquí en primicia. Un detalle maravilloso que, claro, mis compañeras no sabían que yo iba a estar en esa escena. Sí. Entonces ellas me llevan los de producción, ya ellos me habían avisado, y me dicen, bueno, pero con cuidado que no te vean las compañeras porque va a ser una sorpresa. Lo cierto es que yo voy pasando y recuerdo, claro, que viene como Pitita, Bestia, que iban a grabar. Y yo recuerdo que quedaron como frías y una le dice a la otra, yo te dije que la iban a volver a meter, yo te dije que la iban a volver Ellas estaban, cuando me vieron, pensaban que me habían vuelto a meter al programa. Y yo, no, chica, que iba a hacer una escena. Pero bueno, comiquísimo. Pero tuve esa oportunidad. Bueno, y luego la repesca y todas estas cosas. Y mi simpatía. Por eso me llaman la 24-3000. 24 horas al aire y 3.000 euros de mi simpatía. Gracias. La banda de mi simpatía, que también ahí está aquí. La tenemos. Bellísima.
costosísimo. Huele a éxito. Sí, huele a éxito, aguardado es lo que huele. A polvo. A polvo y a éxito. Qué bueno es tu marido, de verdad. Bueno, escucha, fuiste la primera venezolana Vale, en ser mi simpatía en Drag Race España. Claro, fui la primera en muchas cosas. Claro, la primera venezolana en toda la franquicia, la primera venezolana en ir a Dracón, la primera venezolana también que ganó el Mi Simpatía por unanimidad. Dracón, Dracón. ¿Te suena, no? Sí, la primera venezolana en todo. Ahora súper contenta porque han entrado 2 venezolanas más, ahora Mariana Starr, y ahora en la quinta está Crystal Forever, así que somos las puertorriqueñas de la versión americana. Espero que sigan entrando muchas más venezolanas y que logre una venezolana coronarse. Sería maravilloso. Sí, sería maravilloso. En un Drag Race España o en un Drag Race de cualquier otra franquicia. Sería maravilloso. De hecho, estaba yo súper contento. Pensaba que Mariana iba a llegar a la final y de repente... Sí, pero bueno, nada. Lo importante es estar, hacer representación y lo bonito es ver que somos una comunidad drag que nos han tomado en cuenta acá, porque tampoco es que el programa te escoge porque tienes algo para entrar. Entonces, no es el hecho de que tiene que haber una venezolana cada edición, no. Es porque hay muchísimas venezolanas y no solamente nosotras 3 que hemos estado en el programa, sino hay muchísimas venezolanas súper buenas que están a la espera y que yo sé que van a entrar al programa en algún momento porque el nivel drag en Venezuela es bueno. Es bueno es espectacular todo, cómo lo lleváis a cabo, o sea, esa pulcritud. Esa perfección con el maquillaje. No, de verdad, yo no soy de piropear tanto, pero de verdad que es maravilloso. Porque bueno, hemos tenido también la suerte de conocer a Mariana y hemos tenido la suerte de conocer a Crystal en Madrid. Sí. Y es que las tres, es que sois de verdad, o sea, una imagen perfecta. O sea, de verdad. Pues yo creo que tiene que ver un poco también, a ver, suena un poco feo, pero de repente por esto culto a la belleza o esta cosa de los concursos en Venezuela. Sí, Venezuela. Se traspola a todo, ¿no? Se traspola un poco a todo y que en Venezuela cuando tú empiezas a hacer drag eres aprendes a ser muy autosuficiente, a arreglarte tú misma, hacer tus cosas tú misma. Entonces, es eso. O sea, y al final, y claro, ya con los años de experiencia y que empiezas a trabajar más, pues empiezas a pulir. Sí, yo creo que en Venezuela es muy importante también la imagen. Y no digo también porque tener una imagen pulida no quiere decir solamente que seas pulida al momento de ser pulcra en tu imagen, porque también están otras drags como No La Vio, está también Acuarela, por decir, Aries Experience también, que tienen otros drag un poco más experimentales, pero también son pulidas dentro de su rama. Entonces lo que digo es como que el drag de Venezuela en general es un drag pulido independientemente del tipo de drag que sea. Sí, no, ese es el perfeccionismo que tenéis. Eso. O sea, más que solamente la imagen, es el perfeccionismo que lo lleváis a cabo en todos los aspectos. Claro, la que es guapa, es guapa. Ay, madre, qué bueno. Y hace rato has mencionado lo de la Dracón. Eso. Sí. Cuéntamelo todo. La Dracón. ¿Cómo la Dracón fue? es otro cuento. Que nunca me han preguntado. Prepárate. Mira, la Dracón. Yo cuando terminé Drag Race, pues obviamente... eso fue para la Dracón en Londres en un invierno. ¿Qué fecha fue? No me acuerdo. Eso fue el año pasado. Claro. Sí, pero fue en enero. Bueno, sí, la de UK fue en enero de 2024. Ajá, sí. Exacto, en fin. Yo, a raíz de la pandemia, cuando me dio COVID, me había dado neumonía, ¿no? Me dio neumonía bilateral y todo esto. Cuando venía el momento de preparar todo lo que venía para la Dracón, claro, yo termino Drag Race, viene la oportunidad de la Dracón, habíamos terminado el Hotel de las Reinas, si no me equivoco, y claro, estaba la cosa de que si hacía o no hacía la Dracón, porque también no deja de ser una inversión, ¿no? Porque también, obviamente, tienes como que tus pasajes, todas tus cosas, dependiendo. Pero bueno, para seguir con la misma continuidad de la primera y tal, yo dije, es una oportunidad que tengo que aprovechar porque luego no sé también si lo pueda volver a hacer. Y me fui pues a Londres. Fue una experiencia maravillosa. Hay una anécdota también que me encanta, que es que yo pues mandé a hacer merch para llevarme, pero como con cierto recato, porque yo dije, pues yo no sé también si me van a comprar, no me van a comprar las cosas. Pues lo cierto fue que el primer día, en mediodía, vendí todo. Vendí todo porque lo que te decía, todos los venezolanos que iban para allá de cualquier parte, iban a buscarme y me vendieron y me compraron todo. Me da muchísima risa porque mi boot estaba al lado de Choriza May. Y claro, Choriza May tenía una fila de gente que le daba la vuelta. Y yo obviamente estaba yo sola. Entonces yo le hacía caras a los de la fila de Choriza. ¡Hola! ¡Pásate pues por aquí! Estoy La aquí, linda cómprame. Choriza le decía, pásate pues de María Dilia. Entonces, por ejemplo, si iban ustedes dos de pareja, yo los jugaba que era pitonicita, agarraba a ti y me decían, ¿qué viste? Y yo te vi en una playa con tu novio. Y los dos tenían puesto esta camiseta.
Entonces, entre esas payasadas mías y los venezolanos, vendí todo. El cuento que te iba a decir es que luego de eso, ese mismo día, el primer día, teníamos en la noche un espectáculo en una discoteca y no pude asistir porque yo desde antes de irme estaba sintiendo ciertos problemas otra vez en los pulmones, pero bueno, como suele suceder, me quedé callada porque yo dije, si me pongo a ir al médico de los pulmones, sospechaba que era que me estaba dando neumonía otra vez y yo me arriesgué y me fui a Londres, que hace todo el frío del planeta. Y sola. Y sola, ¿no? No, me fui con un amigo, con mi amigo Jefferson que me acompañó. No, claro, pero lo que te digo, ese primer día de que terminé, cuando llegué al hotel, me vestí en la noche para ir al show que teníamos, varias de nosotras, y no pude asistir. Es primera vez en mi vida que estaba vestida y me senté a llorar del dolor. Y claro, al otro día, cuando me van a ver, que tenía neumonía otra vez. Pero claro, tuve que eso también no debería hacerlo, no lo hagas en casa. Sabes que el siguiente día pues se graba, teníamos el Bring Back My Girls de la tercera temporada, pero yo me estaba muriendo del dolor. O sea, respiraba y sentía como que los pulmones me daban como una puñalada. Entonces, claro, yo voy y hablo con las compañeras y les digo, mira, yo me está pasando esto, me está pasando aquello, pero yo necesito grabar Bring Back My Girls porque si no, yo llego a Madrid y no grabo esto, la depresión me va a matar. O sea, si vine para acá y no lo grabo. De hecho, me acuerdo que Pitita tan linda ya le tocaba estar sentada abajo y se sentó arriba para estar conmigo y ayudarme con las traducciones y tal, porque no aguantaba yo el dolor. Grabé el programa, para hacer el cuento rápido, grabé el programa Bring Back My Girl, que si eso lo ves, salgo yo abierta así, que se me ven como las panties y todo, porque yo ahí no estaba. No, estabas disociada. No, estaba disociada, pero era algo que tenía que hacer. Terminé de grabar, fui a primeros auxilios de los de la Dracón, y me fui al médico hasta la madrugada y al otro día me regresé y tenía otra vez neumonía, pero bueno. Pero luego llegué, gracias a Dios, tuve en reposo mucho tiempo aquí, me mejoré y todo, pero bueno, esas cosas de... Me encantaría volver porque, ¿sabes? Como te digo, lo disfruté, sí, lo pude haber disfrutado más, claro que sí, con muchísima más responsabilidad, creo que no lo viví como tanto porque entre una cosa y otra, pero es una oportunidad maravillosa y es una oportunidad... Es como las grandes ligas, como que fueras unas olimpiadas y ves como que a una cantidad de gente que se dedica a lo mismo que te dedicas tú y ves cantidad de gente que va a ver a las cosas que le gustan lo que tú haces, ¿no? Entonces es maravilloso porque a todas nos tratamos bien, el público a todas nos trata bien, es un público, es maravilloso, así que si tienen la oportunidad vayan y si tengo la oportunidad volvería a ir, por supuesto. Sí, nosotros la verdad que, bueno, porque no nos ha coincidido, pero bueno, somos muy fans del drag, de todo el fenómeno de Drag Race, bueno. Y bueno, pues nos encantaría ir en algún momento. Si alguien quiere invitarnos, no vamos a decir que no, claro. A mí también. Qué guay, es maravilloso todo lo que el Drag Race ha hecho por el mundo drag, empezando con ustedes, pero siempre digo lo mismo en mis espectáculos y en todo, si te gustan las drag, pero solamente te saben los nombres de las drags que hemos participado en Drag Race, no te gustan las drag. Eres fan de un programa de televisión. Es importante también que si te gustan las drag, apoyes a las drag locales. Eso es. Y que apoyes a las drag que están en tu comunidad, cerca de ti, que vayas y veas sus espectáculos, que las apoyes, que las sigas y que las hagas crecer, porque yo también fui una drag local. Entonces, si no empiezas como una drag local y no tienes el apoyo de la gente que está cerca de ti, no puedes llegar a ser una drag de otro nivel. No estoy hablando de Drag Race porque Drag Race no es el único camino, sino una drag que evolucione. Entonces, si tú quieres realmente, o si te gustan las drag y apoyas al mundo drag, pues apoya a tus drag, que todas evolucionen. Qué bonito eso que dices, de verdad. Gracias. Porque hace mucha falta apoyar ese drag local. Sí. Aquí en Valladolid, la verdad que está muy poquito explotado. Sí. Está empezando ahora a surgir un poco la historia. Pero claro, nosotros también somos de apoyar. Bueno, tenemos varias amigas que son drags locales, que no son conocidas mundialmente, pero que hacen espectáculos y tienen un talento increíble. Pues mira, yo te lo digo desde mi punto de vista. Yo no había venido a Valladolid y vine por la invitación de ustedes y ya es algo maravilloso y que es un paso que ustedes están dando, usted y toda la producción que se encarga de hacer este podcast. A mí me parece genial. Invito a todas las compañeras también de Drag Race y no Drag Race, que estos chicos llamen, que vengan, porque de verdad hacen un trabajo maravilloso, gracias, te hace sentir como una reina
y también te demuestran que les importas y que saben de lo que están hablando. También, obviamente, son personas Ay, amor, qué bonito. Claro, Qué bonito. claro, es que también mucha gracias. gente te puede decir, te estoy buscando porque quiero hablar contigo y te pueden hacer las mismas 3 preguntas que te hace todo el mundo. Pero que una persona te entreviste y sepa de ti y que se interese por ti y que sepa con quién está hablando, eso está muy bien y es válido. Así que por eso yo, María Dilia, lo recomienda. Y ahora hablando de todo esto de Drag Race, también hubo algo que no se vio en televisión, pero sí que lo Muchas subiste en redes sociales. La categoría de mi peor yo, Ah, el ego. el ego. ¿Por qué escogiste el ego? Mi peor yo. Bueno, empezando. Ese traje me lo hizo la Sorni. Sorni, amamos Sorni. Sí, la Sorni maravillosa. Un beso para Sorni. Escogí el ego porque el ego fue uno de los golpes de realidad que yo tuve en el programa también. Eh, claro, eso lo llevé antes, pero por ejemplo, yo cuando entré al programa, también lo he dicho en otras ocasiones, yo no pensé antes de entrar, llevaba las cosas como no muy bien preparadas, como tenía que haberlas llevado, y cuando llegué al programa y vi a las otras compañeras, tuve como un golpe de como que todo el mundo también viene a lo mismo y no estás como al nivel que tienes que estar, ¿no? Pero yo pensaba que el hecho nada más de ser María Dilia iba a ser suficiente. El ego es que también es que son el ego bien llevado, porque también tienes esas voces que a veces podemos siempre quedarnos con las 3 o 4 personas que te dicen lo bien que estás, pero tú también tienes que tener una autocrítica de saber cuándo no estás haciendo bien las cosas y cuando tú mismo te estás mintiendo, ¿no? Una cosa es tener Sí. un saboteador interno para que siempre te dice que está mal, pero también un saboteador interno para también detenerte y decirte, O que te espera. impulse a ser mejor. Exactamente, claro. entonces yo creo que estaba yéndome por otro camino, estaba como alimentándome de creerme algo de lo que no estaba preparada para creerme. Entonces, mucha gente me dice en estos momentos cosas como que, María, dile que tú eres muy buena, deberías creértelo. Y yo digo, claro que de creérmelo mucho, tuvo un golpe de realidad que es que para tú creerte las cosas tienes que estar preparada. Las cosas no se creen por creerse, tú tienes que creerte las cosas que son reales en tu vida. Entonces yo creo que mi peor yo era ese ego falso que tenía de creer que podía hacer las cosas sin estar preparadas. Y las cosas obviamente se pueden hacer con talento, pero también se logra mucho más rápido con disciplina y con determinación. Entonces yo creo que me faltaba un poco, mucho de esa disciplina. Ya se me volvió el lente de contacto. O bueno, yo no pensaba que iba a llorar. Momento dramático, me faltaba un poco más. No, me faltaba mucho más, mucho de disciplina y muchísimo de esa humildad. Qué fuerte. Sí, 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 sí. Qué fuerte. Yo la verdad que, bueno, personalmente me ha costado mucho entender el concepto del ego. Hace poquito Sí. que lo he llegado a entender y wow, wow esa reflexión que haces, Sí. porque es muy complicado el llegar a entenderlo y el Sí. autocriticar. Claro. Y vuelvo y te digo, el ego es necesario como el aire, sobre todo, Sí. sobre todo en este mundo. Es parte del instinto de Por supervivencia supuesto. también, de Tiene- decir, yo tengo que seguir adelante con mi vida. Y en el mundo del arte, más que nunca, o sea, tú no puedes tener tampoco falso ego. O sea, tú no puedes estar siendo drag queen y diciendo que tú me digas, Mariela, qué buena eres. Y, ay, mentira, por favor, si soy pésima y soy fea. Mentira. Yo ahorita te puedo decir, no, mira, hago bien mi trabajo, me veo guapa, tal, porque es que yo también tengo autocrítica. Y entonces yo también sé que solamente no me veo guapa porque es que yo sé cómo me veo guapa porque también puedo entrar en otro punto de decir la belleza es abstracta. Y por ejemplo, para ti soy guapa, pero para ti soy fea. Pero no es una cuestión de saber cómo lo haces, sino de hacerlo como debes hacerlo. Entonces yo sé, te estoy diciendo que sé lo que, ya me volví un 8, que soy guapo porque estoy haciendo el trabajo como debe ser. O sea, la autocrítica es súper importante y aprender de los errores, aprender de los errores tuyo y de los demás y no criticar, ¿no? El otro día veía un programa que decía que la gente feliz no jode. No criticar a los demás porque tenemos demasiado que hacer con nuestra vida. Yo creo que hasta de lo malo tú aprendes. Tú ves algo que no te gusta y en vez de criticarlo, tú tienes que decir, esto no quiero, para mí. Pero tú no tienes que criticar la vida de nadie ni el camino que nadie está recorriendo. Porque tenemos demasiado que hacer por nosotros. Y yo creo que yo, a raíz del programa, entendí que, sobre todo en España, yo creo que en España y con el programa, después de 25 años de carrera, aquí logré subir muchos escalones mucho más rápido. Aparte de las oportunidades, por darme la oportunidad a mí de empezar a conocerme como debía conocerme. Para crecer. Esa es la base de todo, creo. Qué guay. Es uno de los procedimientos más largos de la vida, Y, conocerse a uno mismo. complicado. Sí. Sí, claro que sí. Momento dramático en la entrevista. Pausa y volvemos. Regresamos, mentira. Hubo algo que subiste en redes sociales haciendo alusión al año 2020, Upa. que fue un año complicado. Sí.
¿Eso por qué ha sido complicado el año 2020? Mira, cuando empezó la pandemia, yo vivía en Oporto, Madrid, ¿no? La calle Oporto. No se equivoque. Vivía en una habitación con una familia ecuatoriana, una familia maravillosa que me abrió las puertas, pero para mí fue todo un choque porque quedé encerrado en una habitación de 2x2, bueno, no sé cuánto, súper pequeña, sin poder salir. Y fue un golpe de ¿qué hago? Gracias a Dios le doy nuevamente las gracias a un amigo maravilloso que se llama José Terán, que me ayudó en ese momento, y él me dijo, ponte a hacer TikTok, y me mandó un móvil nuevo y me mandó un aro de luz por correo, y yo empecé a hacer TikTok. Y de hecho, gracias a esos TikTok fue que a mí me llamaron para el primer casting de Drag Race. Entonces, bueno, hoy en día yo creo que hay una cantidad de drag queen y que empezaron en el 2020, drag queen y personas que replantearon sus vidas de pensar qué quiero hacer, ¿no? Ya al final me acuerdo que los últimos días de pandemia, o los últimos días antes de poder salir, al final yo decía, pero ¿qué pasa? Tengo más cosas que hacer encerrada en un cuarto que cuando salgo, porque tenía entrevistas, tenía no sé qué, pero eso, fue un momento que me cambió mucho y el drag nuevamente me salvó. Me reactivé como drag y empecé a hacer TikTok, y bueno, a raíz de ahí me volví a activar, como te digo. Luego que ya empezó a salir, empecé a ir poco a poco a locales, pero bueno, para nadie es secreto que fue un momento súper complicado. Empezaron, los shows eran mucho más temprano, estaban lo de las distancias, pero yo creo que eso que hablamos, lo de conocerse, fue una época que a todos espero que nos haya ayudado mucho a replantearnos y a ver si por lo menos estamos encaminados hacia hacer lo que nos guste hacer, ¿no? Porque también estamos acostumbrados a latigarnos mucho, como que debo hacer lo que me dice que tengo que hacer. No, tengo que hacer lo que yo quiero hacer. O sea, lo que a mí me guste, hazlo bien. Y ya está. Que al final tu única responsabilidad es ser feliz tú y cumplirte a ti misma. Al final de cuentas, nadie te da nada. Entonces, espero que para todos haya sido de ayuda. Para mí lo fue. Ay, bueno. Me ha encantado esta conversación. Sí. Esto y está el siendo tiempo maravilloso. se va volando. ¡Ay, no! Increíble, ya es que es muy tarde, tenemos que cerrar. Ya voy a tener que volver a mi máquina de escribir. Pero bueno, sí que nos gustaría saber, a ver, ¿en dónde te podemos ver próximamente? ¿Qué proyectos tienes? Que pueda contar. Que puedas contar, claro, por supuesto. Mira, yo lo único que digo es que me sigan en mis redes sociales. Me sigan en mis redes sociales, @lamariadilia. Ahí siempre publico todos los proyectos que tengo. Por supuesto, este es un nuevo año que comienza, 2026. Por supuesto, muchísimas cosas que se vienen. No quiero adelantar nada porque, bueno, confío mucho en el trabajo y he aprendido que el trabajo en silencio habla más. Entonces, ¿verdad que sí? Van a saber muchas cosas también que van a suceder este año. Y que van a saber de mí y que sigan apoyándome, por supuesto. Y así mucho mejor que no digas nada porque luego vienen sorpresas. Así que quiero también aprovechar la oportunidad para para mandar un saludo a toda mi comunidad venezolana y agradecer también a las personas que siempre me apoyan, a mis amigos de toda la vida, a Larry también, que quiero mandarle un saludo, a mis amigos de siempre, y que gracias a todos, que los quiero mucho. Y nada, espero que me vuelvan a invitar muy pronto. Y que sigan invitando también muchas artistas y que sigan viendo este podcast maravilloso. Pues bueno, ya por último vamos a hacer el brindis oficial de nuestro bar. Yo tomo bastante. El brindis oficial de la última que cierre con esta bebida de baba de dragón. ¡Un dracari! Así que un placer, María Dilia. Para mí, gracias para mí. Encantados de tenerte aquí. Gracias a ustedes por invitarme. Y que viva Venezuela. Ay, Chin, que chin, viva. chin. Y la última que cierre. Y la última que cierre. ¿Quién tú? Yo no voy a hacer, yo me quedo hasta el final. Salud por ustedes. Y hasta aquí el capítulo de hoy. Si te gustó, dale like, Escríbenos un comentario suscríbete. y dale a la campanita para no perderte ni una de nuestras notificaciones. Y ahora, ¿quién crees que vendrá en el próximo episodio? ¿A quién te gustaría ver en nuestro bar? Coméntalo todo. Te leemos. Te leemos.